En este capítulo vamos a hablar del sexenio democrático. Y empezaremos analizando sus antecedentes más próximos. Como hemos visto en el capítulo anterior, la Revolución Gloriosa fue la insurrección que logró derrocar a Isabel II y democratizar el sistema político español. Esta originó un nuevo capítulo en la historia de España. ¿Pero qué pasó después? Pues que los gobiernos surgidos de esta revolución no supieron dar estabilidad al sistema democrático, que las diferentes formas políticas que se experimentaron tuvieron que enfrentarse a múltiples problemas sociales y económicos y, en definitiva, ninguno de estos gobiernos surgidos triunfó realmente. Los precedentes de esta revolución estuvieron en la primera crisis real financiera de la historia del capitalismo español, que fue en 1866, y sus precedentes fueron la crisis de la industria textil catalana, que precisamente los primeros síntomas fueron en 1862 por la escasez de algodón provocada por la Guerra de Secesión norteamericana. El detonante fueron las pérdidas de las compañías ferroviarias que arrastraron a los bancos y a las sociedades de crédito. A esto se le unió una crisis de subsistencia en la que faltaban alimentos para las clases populares y se produjeron motines populares por todas las ciudades y creció el paro espectacularmente, ya que 2 de los 3 sectores donde había más trabajo precisamente estaban realmente hundidos, que eran los ferrocarriles y la construcción. La coincidencia de ambas crisis, la financiera y la de subsistencia, creó unas condiciones sociales explosivas que dieron argumentos a los sectores populares para incorporarse a la lucha contra el régimen isabelino. Previamente se dio el Pacto de Ostende, que no fue ni más ni menos que un acuerdo entre progresistas y demócratas firmado en Ostende, Bélgica. Fue a iniciativa del general Prim y su objetivo era claro: destituir a Isabel II. Los puntos del pacto eran muy ambiguos, pero entre ellos destaca destruir lo existente en las altas esferas de poder y nombrar una asamblea constituyente bajo la dirección de un gobierno provisorio para que decidiera la suerte del país. El gobierno de Narváez, que era conservador, se enteró de ello y lo que hizo fue acentuar aún más la política autoritaria, cerrando las Cortes y convocando nuevas elecciones para principios de 1867. Narváez falleció y fue nombrado el ultraconservador Luis González Bravo, que lo que hizo fue acentuar aún más estas políticas autoritarias. Y precisamente estas políticas represivas fueron el desencadenante definitivo. Encabezaron la revolución el almirante Topete, el general Prim y el general Serrano. El gobierno de Isabel II estaba condenado. Analicemos ahora las fases del sexenio revolucionario. En principio se crearon unas juntas revolucionarias por todo el país que apoyaban la revolución y derrotaron a las tropas de Isabel en la batalla de Alcolea. A Isabel y a su hijo no les quedó más que emigrar, partiendo al exilio, y se creó un gobierno provisional para modernizar el país. Se redactó una nueva constitución progresista y esta establecía una monarquía constitucional. Por tanto, había que buscar un nuevo rey para que gobernase España. Por su talante se decidió que fuese Amadeo I de Saboya, que ya había contribuido a la unificación de Italia. Progresistas, unionistas y demócratas estaban de acuerdo para la recuperación económica y la democratización del país, pero los moderados y la Iglesia Católica se oponían a todas estas reformas. En otro orden de cosas, los carlistas aprovecharon la oportunidad para nombrar rey a Carlos VII, iniciándose una nueva guerra carlista. Los republicanos, por otro lado, querían proclamar la república y hubo una insurrección independentista en Cuba. Estos 3 problemas colmaron el vaso y Amadeo decidió abdicar. Y, paradójicamente, con una mayoría de diputados monárquicos, se proclamó la Primera República. Pero fue tan inestable que duró solo un año y tuvo 4 presidentes: Figueras, Pimargall, Salmerón y Castelar. Había toda una serie de problemas acuciantes, como por ejemplo la división del bloque republicano, la dificultad de solucionar la rebelión en Cuba, el inicio de una nueva guerra carlista o la insurrección cantonal en Cartagena, que en 1874 hubo un golpe de estado del general Pavía que disolvió las Cortes y entregó el poder al general Serrano. Este convirtió la república en una especie de dictadura conservadora y presidencialista. Y por último, en este capítulo hablaremos de las rebeliones cantonales, qué fueron y qué consecuencias tuvieron.
Se trató de toda una serie de insurrecciones durante la Primera República Española que duraron poco más de 6 meses. Los protagonistas eran los republicanos federales intransigentes, que lo que querían era instaurar inmediatamente la República Federal de abajo a arriba, sin esperar a que las Cortes Constituyentes elaborasen y aprobasen la nueva Constitución Federal, tal y como defendía el presidente Pi i Margall, apoyado por los sectores centristas y moderados. La primera explosión tuvo lugar en Cartagena, y de ahí se empezó a extender sobre todo por Valencia, Murcia y Andalucía. ¿Y qué pasó? Pues Nicolás Salmerón usó al ejército para aplastar la rebelión y el siguiente gobierno de Emilio Castelar inició el asedio a Cartagena, que fue el último reducto rebelde en caer. La República había muerto. ¿Pero qué fue realmente la rebelión cantonal? Se considera que fue un movimiento separatista por parte del gobierno de la República, pero realmente buscaba reformar la estructura del Estado sin querer en ningún momento romper la unidad de España. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información, entra en yucam.es.